Capítulo 25 del libro de Segunda de Crónicas. 25 años tenía Amasías cuando comenzó a reinar, y reinó 29 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Joadán, de Jerusalén. Hizo lo recto a los ojos de Yahvé, aunque no de todo corazón. Cuando se afianzó en su reinado, dio muerte a los servidores que habían matado al rey su padre. Pero no hizo morir a los hijos de ellos, conforme a lo escrito en la ley, en el libro de Moisés, donde Yahvé tenía prescrito. No han de morir los padres por los hijos, ni los hijos han de morir por los padres, sino que cada uno morirá por su propio pecado. Amasías congregó a Judá y estableció por todo Judá y Benjamín, según las casas paternas, jefes de millar y jefes de 100. Hizo el censo de ellos, desde los 20 años para arriba, y halló 300.000 hombres escogidos, aptos para la guerra y el manejo de lanza y paves. Tomó también a sueldo en Israel, por 100 talentos de plata, a 100.000 hombres valientes. Pero vino donde él un hombre de Dios que le dijo: Oh rey, que no salga contigo el ejército de Israel, porque Yahvé no está con Israel, ni con ninguno de los efraimitas. Si vienen contigo, tú te portarás esforzadamente en la batalla, pero Dios te hará caer ante el enemigo, porque Dios tiene poder para ayudar y para derribar. Respondió Amasías al hombre de Dios: ¿Y qué hacer con los 100 talentos que he dado a la tropa de Israel? Contestó el hombre de Dios: Tiene Yahvé poder para darte mucho más que eso. Y Amasías apartó los destacamentos que le habían venido de Efraín, para que se volviesen a sus lugares. Ellos se irritaron mucho contra Judá y se volvieron a sus casas ardiendo en cólera. Amasías cobró ánimo y, tomando el mando de su pueblo, marchó al valle de la sal, y dio muerte a 10.000 hombres de los seiríes. Los hijos de Judá apresaron vivos a otros 10.000 y, llevándolos a la cumbre de la peña, los precipitaron desde allí, quedando todos ellos reventados. Entretanto, la tropa que Amasías había hecho volver, para que no fuesen con él a la guerra, se desparramaron por las ciudades de Judá, desde Samaria hasta Bet-Jorón, pero fueron derrotados 3.000 de ellos y se recogió mucho botín. Después de regresar Amasías de su victoria sobre los edomitas, introdujo los dioses de los seiríes, eligió los dioses de ellos, postróse ante ellos y les quemó incienso. Se encendió la ira de Yahvé contra Amasías y le envió un profeta, que le dijo: ¿Por qué has buscado a los dioses de ese pueblo, que no han podido librar de tu mano a su propia gente? Mientras él le hablaba, Amasías le interrumpió: ¿Acaso te hemos hecho consejero del rey? Cállate. ¿Por qué te han de matar? El profeta concluyó diciendo: Yo sé que Dios ha determinado destruirte, porque hiciste eso y no quieres escuchar mi consejo. Amasías, rey de Judá, después de haber deliberado, envió mensajeros a Joás, hijo de Joacás, hijo de Jehú, rey de Israel, para decirle: Sube y nos veremos las caras. Pero Joás, rey de Israel, mandó decir a Amasías, rey de Judá: El cardo del Líbano mandó a decir al cedro del Líbano: Dame tu hija para mujer de mi hijo. Pero las bestias salvajes del Líbano pasaron y pisotearon el cardo. Tú te dices: he derrotado a Edom. Por eso te lleva tu corazón a jactarte. Sé glorioso, pero quédate ahora en tu casa. ¿Por qué exponerte a una calamidad y a caer tú y Judá contigo? Pero Amasías no le escuchó, pues era disposición de Dios entregarlos en manos de sus enemigos, por haber buscado a los dioses de Edom. Subió Joás, rey de Israel, y se enfrentaron, él y Amasías, rey de Judá, en Bet-Semes de Judá. Judá fue derrotado por Israel y huyeron cada uno a su tienda. Joás, rey de Israel, capturó a Amasías, rey de Judá, hijo de Joás, hijo de Ocosías, en Bet-Semes y le llevó a Jerusalén, y abrió una brecha de 400 codos en la muralla de Jerusalén desde la puerta de Efraín hasta la puerta del ángulo. Tomó todo el oro y la plata y todos los objetos que se hallaban al cuidado de Obed-Edom en la casa de Dios, y los tesoros de la casa del rey, así como también rehenes, y se volvió a Samaria. Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, sirvió 15 años después de la muerte de Joás, hijo de Joacás, rey de Israel.
El resto de los hechos de Amasías, los primeros y los postreros, ¿no están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel? Después que Amasías se apartó de Yahvé, se conjuraron contra él en Jerusalén, por lo que huyó a Laquis, pero enviaron gente en su persecución hasta Laquis y allí lo mataron. Trajéronle a caballo y le sepultaron con sus padres en la ciudad de David. Capítulo 26 del libro de Segunda de Crónicas. Todo el pueblo de Judá tomó a Osías, que tenía 16 años, y le proclamaron rey en lugar de su padre Amasías. Reconstruyó el At y la devolvió a Judá, después que el rey se hubo acostado con sus padres. 16 años tenía Osías cuando empezó a reinar, y reinó 52 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Yecoriá, de Jerusalén. Hizo lo recto a los ojos de Yahvé, enteramente como lo había hecho su padre Amasías. Buscó a Dios durante la vida de Zacarías, que le instruyó en el temor de Dios, y mientras buscó a Yahvé, Dios le dio prosperidad. Salió a campaña contra los filisteos y abrió brecha en el muro de Gat, en el muro de Yabne y en el muro de Asdod. Restauró las ciudades en la región de Asdod y entre los filisteos. Dios le ayudó contra los filisteos, contra los árabes que habitaban en Gurbaal y contra los meunitas. Los amonitas pagaron tributo a Osías, y su fama llegó hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho sumamente poderoso. Osías construyó torres en Jerusalén sobre la puerta del ángulo, sobre la puerta del valle y en el ángulo, y las fortificó. Construyó también torres en el desierto y excavó muchas cisternas, pues poseía numerosos ganados en la tierra baja y en la llanura, así como labradores y viñadores en las montañas y en los campos fértiles, porque le gustaba la agricultura. Osías tenía un ejército que hacía la guerra, salía a campaña por grupos, conforme al número de su censo hecho bajo la vigilancia de Yehiel el escriba, y Maaseías el notario, a las órdenes de Hananías, uno de los jefes del rey. El número total de los jefes de familia era de 2.600 hombres esforzados. A sus órdenes había un ejército de campaña de 307.500 hombres, que hacían la guerra con gran valor, para ayudar al rey contra el enemigo. Osías proporcionó a todo aquel ejército en cada una de sus campañas escudos y lanzas, yelmos y corazas, arcos y hondas, para tirar piedras. Hizo construir en Jerusalén ingenios inventados por expertos, para colocarlos sobre las torres y los ángulos y para arrojar saetas y grandes piedras. Su fama se extendió lejos, porque fue prodigioso el modo como supo buscarse colaboradores hasta hacerse fuerte. Mas, una vez fortalecido en su poder, se ensoberbeció hasta acarrearse la ruina, y se rebeló contra Yahvé su Dios, entrando en el templo de Yahvé para quemar incienso sobre el altar del incienso. Fue tras él Azarías, el sacerdote, y con él 80 sacerdotes de Yahvé, hombres valientes, que se opusieron al rey Osías y le dijeron: No te corresponde a ti, Osías, quemar incienso a Yahvé, sino a los sacerdotes, los hijos de Aarón, que han sido consagrados para quemar el incienso. Sal del santuario porque estás prevaricando, y tú no tienes derecho a la gloria que viene de Yahvé Dios. Entonces Osías, que tenía en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y mientras se irritaba contra los sacerdotes, brotó la lepra en su frente, a vista de los sacerdotes, en la casa de Yahvé, junto al altar del incienso. El sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes volvieron así a él sus ojos, y vieron que tenía lepra en la frente. Por lo cual lo echaron de allí a toda prisa, y él mismo se apresuró a salir, porque Yahvé le había herido. El rey Osías quedó leproso hasta el día de su muerte, y habitó en una casa aislada, como leproso, porque había sido excluido de la casa de Yahvé. Su hijo Jotam estaba al frente de la casa del rey y administraba justicia al pueblo de la tierra. El resto de los hechos de Osías, los primeros y los postreros, los escribió el profeta Isaías, hijo de Amós. Acostóse Osías con sus padres y lo sepultaron con sus padres en el campo de los sepulcros de los reyes, porque decían: Es un leproso. En su lugar reinó su hijo Jotam. Capítulo 27 del libro de Segunda de Crónicas. Tenía Jotam 25 años cuando comenzó a reinar, y reinó 16 años en Jerusalén.
Su madre se llamaba Yerusha, hija de Sadoc. Hizo lo recto a los ojos de Yahvé, enteramente como lo hizo su padre Osías, salvo que no penetró en el templo de Yahvé. El pueblo, sin embargo, seguía corrompiéndose. Construyó la puerta superior de la casa de Yahvé, e hizo muchas obras en los muros de Ofel. Edificó también ciudades en la montaña de Judá, y edificó castillos y torres en las tierras de Labor. Hizo guerra contra el rey de los amonitas, a los que venció. Los amonitas le dieron aquel año 100 talentos de plata, 10.000 cargas de trigo y 10.000 de cebada. Los amonitas le trajeron lo mismo el año segundo y el tercero. Jotam llegó a ser poderoso, porque se afirmó en los caminos de Yahvé su Dios. El resto de los hechos de Jotam, todas sus guerras y sus obras, están escritos en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Tenía 25 años cuando comenzó a reinar, y reinó 16 años en Jerusalén. Acostóse Jotam con sus padres, y le sepultaron en la ciudad de David. En su lugar reinó su hijo Ahaz.